Gracia y paz, mis queridos hermanos, que el Todopoderoso y sus ricas bendiciones sean sobre sus vidas en este tiempo, ¿no? Y hoy quiero hablarles a ustedes de un tema que es trascendental y es sobre la adoración. La pregunta es, ¿estamos adorando a Dios? Y cuando hablamos de adoración tenemos que ser precisos y específicos. Una cosa es adoración y otra cosa es alabanza. Y cuando hablamos de la adoración es lo que realmente Dios quiere. ¿Cómo se empieza a ser un adorador? No es confundir la adoración porque pertenecemos a una religión. No es confundir la adoración porque somos parte de una iglesia denominacional. Y es ver que la adoración es ese fuego, es esa pasión por aquel que se adora. Adoración es cuando podemos tener la seguridad de que conocemos a la persona que adoramos, porque yo me convierto en lo que adoro. ¿Qué usted adora? ¿A un Dios vivo? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Qué adora usted? Y en eso tenemos que pensar y reflexionar. Y hoy quiero traerles una palabra, eh, un evangelio que muchos conocen, y es el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Y está allí en el Evangelio de Juan capítulo 4. Mire lo que dice al respecto. Jesús y la samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, y tú le pidieras, él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mas Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, comenzamos aquí a entender qué es la adoración. Y lo primero que la palabra de Dios nos enseña, que la adoración no es un lugar. Aquí vemos una enseñanza la cual tiene una riqueza no solo teológica, sino espiritual. Es la base del cristianismo. Por eso debemos entender que el cristianismo no es una religión, por eso no es una institución, no es una denominación. El cristianismo es la iglesia, un organismo vivo que adora a un Dios vivo y que ha establecido esa adoración. ¿Por qué? Porque aquí estaba diciendo Jesús, comienza primero que todo a entender que el cristianismo no hace excepción de personas. Jesús le da una lección a los judíos, en especial a sus discípulos, guiado por el Espíritu Santo. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Y dice allí que tenía que pasar por Samaria, y por cuestiones políticas y religiosas y culturales, judíos y samaritanos, pues no sé. Hoy en día también pasa eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que estar al margen de discusiones políticas, culturales y políticas, y mucho menos religiosas. Nosotros no podemos entrar en esa discusión, porque realmente a Dios no le interesa quién tiene más o menos Biblia, quién sabe más o quién sabe menos. Lo que realmente a Dios le interesa es la adoración. Y esa adoración es algo en lo que aquí está diciendo el texto. Lo primero es despojarnos de prejuicios. Jesús iba a tener encuentro con una mujer en un momento crucial para una enseñanza para una eternidad, para nosotros, para sus discípulos. Y es lo que Dios quiere, que busquemos personas para que le adoren a Él. Porque en este tiempo de crisis, en este tiempo donde no nos podemos congregar, ninguna religión se puede reunir. Entonces, ¿cómo adoramos? Porque algunos pensaban que voy a adorar a Dios porque voy a la iglesia. Eso es bueno, congregarse. La Biblia dice, y escrito está en el libro de Hebreos, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sabiendo que llega aquel día. Tenemos que congregarnos, tenemos que juntarnos con otros adoradores, pero no creer que si dejo de congregarme, dejo de ser adorador. Que solo el único lugar donde puedo adorar a Dios es en el templo o es en un lugar específico. Y aquí Jesús le está dando una lección a esta mujer donde comienza en esa discusión teológica. Y le dice la samaritana a Jesús: no, es que ustedes los judíos dicen que el único lugar donde se adora es en Jerusalén, pero nosotros también tenemos el monte
Gerazín, que es donde ellos también adoraban a Dios, al mismo Dios de que estaban hablando del mismo Dios. Pero había la discusión de cuál era el mejor lugar para adorar. ¿Será que usted está hoy en esa discusión? Quiero que reflexione. Porque no hay un mejor lugar para adorar. Dios busca a adoradores, en espíritu y en verdad. Y lo primero que Jesús quería era decirle a ella, déjeme decirle que la adoración no consiste en que usted vaya a la iglesia, adore, tal vez era una fiel devota, tal vez era una mujer que apoyaba la obra, no sé si económicamente, pero era muy devota. Podemos tener porque sabía y conocía la palabra de Dios, porque hubo una discusión teológica, hablaron del Mesías, entonces conocía la palabra de Dios, iba al templo, pero no era adoradora. ¿Por qué podemos tener esa seguridad? Porque era una pecadora. El hecho de que usted vaya a la iglesia no lo hace un adorador. El primer paso para empezar a ser usted un adorador se llama arrepentimiento. Ya empieza usted y aquí lo vemos, como Jesús le dijo, mujer, tiene la hora y el día, ¿cierto? De que ni en ese monte, ni en Jerusalén, se adorará, sino es a través de Jesucristo. Por eso Dios, a través de Jesucristo, Él envió a su Hijo. Entonces es entender que el arrepentimiento me lleva a la cruz. Al aceptar a Jesús, su sangre preciosa me limpia, ya empezamos a entrar en esa adoración. Ya empezamos en el círculo de adoradores. Y Él dice que es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Pues es que Dios es el único que puede. Dice que Dios es espíritu. Entonces Él pone su espíritu para que yo le adore. Yo no le adoro por conceptos. Yo no le adoro por parafernarias. Hoy hay muchas formas. Yo no le adoro porque la música es bonita. Gloria a Dios. Para aquellos que alaban a Dios. Pero vuelvo y dejo claro. Una cosa es la alabanza y otra cosa es la adoración. Cuando usted empieza a obedecer a Dios, usted se convierte en un adorador. Ya empieza a adorar a Dios. Es con mis hechos, con mis actitudes, con mis palabras. Porque ¿cuántos están añorando? Y es bueno, en este tiempo de reflexión, ir a la iglesia, a adorar a Dios. Pero ¿cuántos son adoradores en este momento? Yo espero que usted sea ese adorador. Es el tiempo de cambio, hermano. Es el cambio de volverse un adorador. Porque si no estamos como la samaritana, que vamos a la iglesia y creemos porque estamos allá, porque adoramos al mismo Dios. Igual cualquier iglesia es lo mismo. Entonces cualquier religión es lo mismo. También hablan de Jesús. De ninguna manera. De ninguna manera. Aquí está claramente diciendo que no sabemos. Hay muchos como Jesús le dijo a la samaritana. Vosotros no sabéis lo que adoráis. Mire lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hay que entender una cosa. Cuando yo entiendo la salvación que es a través de Cristo Jesús, ya empiezo a entender la adoración. Entonces ya el Padre me busca. No crea ni piense que usted es adorador porque va a buscar a Dios o porque va a un lugar o porque... No, es Dios el que lo busca a usted porque en su corazón hay ese deseo genuino y verdadero. Y tiene esa verdad que es Cristo Jesús. En su corazón se convierte en un adorador y hay un cambio. Porque es que yo no puedo decir soy cristiano y soy un adorador cuando no hay un cambio en mi vida. Por eso este tiempo de reflexión que Dios ha permitido a toda la humanidad de estar en un confinamiento es empezar a adorar a Dios. De empezar que Dios me busque a mí. Porque siempre hablamos de buscar a Dios y eso es bueno.
Pero la pregunta, ¿y Dios sí lo está buscando a usted? Porque aquí lo dice. Dios anda buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Dios lo va a encontrar? ¿Qué necesita Dios para que lo encuentre? Esa verdad que es Cristo Jesús. Dar ese primer paso, arrepentimiento. Dar esos pasos de fe, de confianza. Empezar a conocer a ese Dios para que Dios lo encuentre a usted. Diga, este es el adorador que yo busco. Y hay ese cambio. ¿Y cómo sé? ¿Y cuál es el indicador de que una persona es un genuino adorador? Bueno, esta mujer se convirtió en un adorador. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado. ¿Se acuerda? Jesús le dijo que fuera y hablara con su marido y fue confrontado con su pecado, hermano. Y hoy en día hay muchos que no quieren ser confrontados con su pecado. No les gusta que les toquen. Algunos dicen es que es mi problema. Es asunto de negocios. Es algo en lo que yo más adelante voy a arreglar con Dios. Estoy en un proceso. Si usted no ha entendido el arrepentimiento y en este tiempo de cuarentena, aún más, permítame y pídale a Dios que lo libere. Por eso necesita ser libre. Porque el propósito, yo creo que cuando termine todo esto y nos volvamos a reunir como iglesia, es que vamos a ser diferentes, hermanos. Vamos a ser verdaderamente adoradores. Que el Padre nos busca, que se agrade el Padre. ¿Y cómo el Padre se agrada? Cuando obedecemos su palabra, cuando aceptamos que está mal. Que hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que está mal, está mal. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Es pecado. Dejar la liviandad. Tenemos que ser radicales, hermanos. Porque solo esperar que... ¿Qué espera usted? No podemos esperar. El tiempo se acaba. Estos son los últimos tiempos. Al diablo tiene los días contados. Y él lo sabe, hermano. Todo esto que está pasando tiene dos propósitos fundamentales. Uno, que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Y dos, aquellos que no quieren ser adoradores, pues vendrá el anticristo a gobernarles y terminará adorándolo. Porque al final de cuentas, mire, Dios cuando crea al hombre, lo crea para que lo adore, ¿cierto? Es la joya de la corona de la creación, el hombre, con un propósito, que le adore. Y recuerdan cuando Dios se paseaba, venía a buscar a Adán, dice allí en el viento fresco de la tarde, venía a buscar a Adán. Tremendo, ¿no? Y aquí que está diciendo Jesús, Dios viene a buscar ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Pero resultó un día que vino a buscar a Adán y no lo encontró, se escondió por causa del pecado. ¿Cuántos se están escondiendo de Dios porque no lo quieren adorar? Pero van a la iglesia, oran, hacen muchas cosas, pero están tan lejos de Dios, están tan lejos de la adoración. Por eso, hermano, la genuina, verdadera adoración comienza con el arrepentimiento, con el cambio de mentalidad y empezar a obedecer su palabra. Y es gracias a Jesucristo que tenemos esa entrada. Y vemos allí que qué indicador, qué es lo que me lleva a mí, que soy un adorador, hermano, porque me convierto en un predicador de adoración al Padre. Y vemos allí cómo esta mujer cambió su manera de pensar. Ese encuentro con Jesús recibió esa agua viva. Dice que el agua que da es agua viva. ¿Para qué es esa agua viva? Tiene un poder, hermanos, y es el de limpiarnos, ¿cierto? Que hace que nos dé ese ánimo, esa pasión. Y esta mujer salió a predicar. Le dijo allá al pueblo de Samaria, dice, acabo de encontrarme con un hombre que ha cambiado mi vida. Yo quiero que ustedes también lo conozcan. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es adoración, hermano. Ir a predicar, dar testimonio. Eso es adoración. Jesús está diciendo aquí, los campos están blancos.
La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Padre para que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Y vemos allí la importancia y vemos cómo ellos llegaron, estos hombres, y dicen, ahora creemos no solo por la palabra de la mujer. Entonces vemos que esta mujer, ¿qué hizo con las personas de este lugar allí? Los condujo a Jesús, porque entendió la adoración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Nosotros tenemos que conducir a las personas a Jesús. Que este tiempo que estamos aquí, yo por lo menos he estado reflexionando mucho, Señor, ayúdame a conducir gente a verdaderamente adorar a Dios, no a la iglesia. Tenemos que reunirnos como iglesia totalmente, pero personas que quieran cambiar, personas que quieran ser renovadas, transformadas por el poder de Dios, como esta mujer samaritana y esos hombres y esa ciudad, por el testimonio. Por eso nosotros debemos dar testimonio. Y debemos estar preparados y que este tiempo de confinamiento nos lleve a esa preparación para ser verdaderamente esos instrumentos, para ir por esa cosecha de almas, de ir a predicar, a hacer misiones, de apoyar, de invertir en el reino de Dios. Cristo viene pronto. Y por eso es bien importante, hermanos, cambiar nuestra forma de adoración. Yo le pregunto, ¿usted qué adora? Porque usted se convierte en lo que adora. Me convierto en un religioso porque adoro una religión. O verdaderamente me convierto en aquel que es digno de recibir toda la honra y la gloria, que es al Padre. Y el único que me puede llevar a esa adoración al Padre es Jesucristo, como lo hizo con la mujer samaritana. Por eso busquemos a Jesucristo. Y cuando Él nos transforme, nos limpie, nos lave con su sangre preciosa, cuando deposite su Espíritu Santo en nosotros, empecemos ese caminar con Dios, empecemos a tener pasión por su palabra, por su obra, entonces nos convertiremos en adoradores y el Padre vendrá a nosotros. Qué maravilloso es eso, hermano. ¿Quién no quiere que el Padre esté con nosotros? Todos lo queremos, ¿cierto? ¿Quién no quiere que Dios esté? Pues hermano, este es el tiempo de reflexionar y de meditar. ¿Soy yo un adorador o qué soy yo, hermano? Mis hermanos, muchas gracias. Espero que esta reflexión les ayude y yo los invito, hermanos, a que nos convirtamos verdaderamente esos adoradores que el Padre está buscando, en espíritu y en verdad. Dios les bendiga.